Hace 2 siglos, un francés de 31 años irrumpió en la oficina de su hermano en París. Solo tenía una cosa que compartir. Lo tengo. El hombre estaba tan emocionado que se desplomó de inmediato. Pasó los siguientes 5 días en cama recuperando su salud. ¿Quién era esta misteriosa persona y por qué estaba tan emocionado? Jean-François Champon hizo uno de los mayores avances científicos en la historia de la humanidad. Había descifrado el código de los jeroglíficos egipcios. Esto permitió a los científicos finalmente desentrañar los secretos de esta antigua civilización. No pudieron leer jeroglíficos durante casi 2000 años después de que los romanos tomaron el control de Egipto. El intrincado sistema de escritura se desvaneció lentamente de las mentes de las personas. El último de los textos jeroglíficos se remonta al siglo IV. Durante miles de años, los egipcios usaron imágenes para mostrar sus vidas, pero el conocimiento de cómo leer estas imágenes se perdió para la ciencia moderna. La historia de los jeroglíficos comenzó en 3250 antes de la era actual. Fue entonces cuando los antiguos egipcios desarrollaron la escritura. Su motivación era organizar mejor la distribución y almacenamiento de mercancías. Uno de los primeros ejemplos es una jarra de cerámica que tenía una inscripción en tinta negra. Había dos sistemas de escritura principales. El primero fueron los jeroglíficos, que literalmente significan talla sagrada. Los egipcios tallaban jeroglíficos en piedra en templos, tumbas y monumentos similares para 3000 años presentan. Un sistema de textos pictóricos. Un pictograma es una imagen o un dibujo que representa la idea de una palabra. Es un precursor de la escritura verdadera como la tenemos hoy. Por ejemplo, cuando los egipcios querían escribir ibis, dibujaban una pequeña imagen del pájaro. Los jeroglíficos se pueden encontrar en las paredes. Eran una forma formal de escritura. El otro sistema de escritura era el hierático. Los egipcios lo usaban principalmente cuando escribían en papiro, que es una forma temprana más gruesa del papel que tenemos hoy. Pronto evolucionó al demótico. Esta versión mejorada se convirtió en el sistema de escritura más común en el antiguo Egipto. Luego, a principios del siglo IV a.C., Alejandro Magno tomó el control de Egipto. Este fue el momento en que la dinastía griega toica gobernó el país. Probablemente hayas oído hablar del último gobernante de esta dinastía, Cleopatra. Durante su tiempo, el demonio egipcio y el griego se usaban uno al lado del otro. Los dos comenzaron a mezclarse y para el año 100 surgió un nuevo idioma, copto. Reemplazó lentamente el antiguo sistema de escritura. Solo los sacerdotes egipcios usaron jeroglíficos durante los siguientes siglos, y luego su significado se perdió en la historia, pero no para siempre. Los árabes fueron los primeros que intentaron resolver el misterio de los jeroglíficos. Los viajeros medievales se encontraron con estos extraños símbolos y querían entender su significado. Consultaron a hablantes de copto y tradujeron el texto del griego y el latín al árabe para descifrar el código de los jeroglíficos. Durante el Renacimiento, los europeos también se fascinaron con el legado del antiguo Egipto. Los eruditos del viejo continente creían que los jeroglíficos eran un grupo de símbolos en lugar de un lenguaje escrito. Todo esto estaba a punto de cambiar en 1799. Un año antes, Napoleón, el famoso gobernante francés, llegó a Egipto. Sus subordinados construyeron un fuerte que databa del siglo XV. Rashid o Rosetta era una ciudad portuaria en el noreste de Egipto, cerca de Alejandría. Una sección de la antigua muralla de la fortificación contenía una losa interesante dentro de la tableta de piedra. Estaba hecha de una roca parecida al granito. Tenía solo 40 pulgadas de alto y 30 pulgadas de ancho. Contenía 3 secciones distintivas de texto talladas en ella. Las letras estaban en 3 escrituras y 2 idiomas, jeroglíficos demótico y griego. Era un fragmento de una antigua estela más grande. Estas son piedras verticales, losas que se usan para dedicar a una persona o un evento, pero la de Rosetta estaba dañada. Faltaban 2/3 del texto jeroglífico en la parte superior. Al texto griego inferior le faltaba una piedra angular. La única sección completamente preservada fue la escritura y el demótico en el medio de la losa. Finalmente terminó en el Museo Británico. La comunidad científica estaba intrigada y comenzó la carrera para descifrarla. Las impresiones y los moldes de la losa salieron por toda Europa. Los eruditos ya sabían griego antiguo, así que en teoría, esto no debería haber sido tan difícil. Las primeras personas que vieron la piedra de Rosetta pensaron que el proceso tomaría 2 semanas. Al final tomó 2 décadas. El problema principal era el hecho de que los jeroglíficos y el antiguo egipcio hablado no tenían una conexión.
Los científicos ya no sabían a qué sonidos correspondían las letras en la losa. Imaginen si el inglés desapareciera 1000 años en el futuro y alguien encontrara una tablilla con la palabra perro. Al principio no sabrían cómo leer la palabra ni las letras individuales. Incluso si descubrieran cómo pronunciar la palabra, no sabrían su significado. Esto es con lo que lidiaban las listas. En el caso de la piedra Rosetta, el estudio cuidadoso del artefacto produjo otro hallazgo. Los textos no eran traducciones directas el uno del otro. Ambos describían el mismo evento pero con diferentes palabras. Era como ver una película con dos amigos y luego los tres escribieron diferentes críticas al respecto. El texto original probablemente estaba en griego, pero los traductores agregaron palabras adicionales para que sonara más egipcio. Un médico y físico inglés, Thomas Young, hizo el primer gran avance. Sabía que el nombre TMI aparecía varias veces en el texto basado en la traducción griega. Este no era un nombre egipcio, por lo que era imposible representarlo con una sola imagen. La única forma de deletrear este nombre griego era usar símbolos que sonaran como él cuando se producía. Esto se llama transliteración, y lo tenemos hoy. Así es como se escriben las palabras que suenan extranjeras en chino o en algunos idiomas eslavos. Young se centró en conjuntos de jeroglíficos en marcos ovalados. Estos se llaman kowes. Experimentó un poco, pero finalmente descubrió que uno de ellos decía Tmi the Great. Los jeroglíficos individuales que componían este nombre correspondían a los sonidos necesarios para producirlo. Aquí es donde nuestro hombre misterioso del principio del vídeo entra en escena. Cholón retoma donde un joven lo dejó. Él sabía copto, así que el francés pudo determinar cómo sonaban muchos otros jeroglíficos. El momento eureka estaba cerca. Llegó mientras estudiaba un karou de un sitio dedicado a Ramsés II. Tenía 4 símbolos, los 2 últimos eran iguales. Determinó que este era el sonido. S. El primer símbolo era el sol. Este es Ra, o Re en copto, así que el cartucho decía Ra algo. SS. ¿Ya puedes adivinar el nombre? Por supuesto, es de Ramsey. Este avance finalmente descifró el bacalao. El antiguo egipcio no era una mezcolanza de imágenes atractivas, era un lenguaje fonético que Jean-Franc Cholon descubrió en septiembre de 1822. La losa de piedra se conoce hoy como el Decreto de Memphis. El Consejo egipcio lo emitió en esta ciudad en el año 196 antes de la era actual. En él expresaron su lealtad al faraón, erigieron estelas idénticas en templos por todo Egipto. La piedra Rosetta fue solo una copia de ellas, pero su contenido es menos importante que el hecho de que la traducción de Chun les dio a estos pueblos antiguos su voz nuevamente durante el siglo XIX. Los eruditos europeos no pensaban que la civilización egipcia fuera mucho más antigua que la griega o romana clásica. Ahora que los científicos podían leer jeroglíficos, se abrió un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad, uno de los hallazgos más famosos en la historia de la arqueología. Sucedió en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutin, común en el Valle de los Reyes de Egipto. Todo el mundo admiró la máscara dorada del rey Tut, pero sin el trabajo pionero de Chun, sería imposible saber quién era su dueño. El karú del joven faraón es fonético, por ejemplo. Pronuncias el pictograma de un polluelo como vocal. El símbolo de la llave de la vida es un ankh y hay un cayado de pastor al final. Simboliza la palabra gobernante. Imagina trabajar 5 días a la semana en un sitio de construcción a gran escala. Junto con miles de personas más, llevas millones de bloques de piedra y los colocas uno encima del otro de acuerdo con un sistema complejo. Trabajas sin equipo de construcción moderno. No tienes aire acondicionado ni acceso constante al agua. Hace tanto calor afuera que puedes freír huevos en la carretera. Has estado construyendo la pirámide durante décadas y ahora que finalmente está terminada, disfrutas del resultado del trabajo colosal de miles de personas. Estás mirando un monumento cultural gigante de valor global que se congelará en el tiempo. Y asombrar a la gente durante decenas de miles de años. Han pasado unos cuantos miles de años. La gente en el siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Si la gente que construyó las pirámides no habría apreciado tal teoría, pero en realidad hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior, parece que la Gran Pirámide son solo grandes triángulos de piedra. La gente simplemente pone algunos bloques pesados uno encima del otro, y eso es todo. De hecho, el diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. La pirámide consta de más de 2 millones de bloques.
Están colocados tan cerca uno del otro y son tan uniformes que ni siquiera se podría apretar una hoja delgada de papel entre ellos. Los científicos aún no pueden descubrir la tecnología exacta para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción, conocida en todo el mundo, tiene un gran secreto. Debería haber una piedra angular en la parte superior de la pirámide. Es un bloque de piedra de forma triangular. Una pequeña pirámide encima de una enorme también se llama piramidal. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrió con oro. No hay registros ni dibujos antiguos que prueben que había una pirámide en la cima de la Gran Pirámide de Giza, pero hay otra estructura del antiguo Egipto con un triángulo similar. La pirámide roja fue construida antes de la grande, y su piedra angular ha sobrevivido hasta el día de hoy. Los arqueólogos la han encontrado y reconstruido, pero ¿dónde podría estar la piedra angular de la Gran Pirámide? Es un misterio que todavía no tiene respuesta. Algunos están seguros de que algunos ladrones la han robado de la parte superior, tal vez simplemente treparon y empujaron la pirámide hacia abajo. Tiene mucho sentido que la piedra angular fuera probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico, cubierto de oro, glorificó a los faraones. La piedra angular reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, la piedra angular reflejaba la luz del sol con su brillante superficie de surf. Podrías haberlo notado desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Todos los demás bloques de piedra de la pirámide consisten en piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes en el pasado. Incluso brillaban y reflejaban la luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. Durante miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado la apariencia de la pirámide. Si la gente las hubiera cuidado todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de películas de ciencia ficción. O las pirámides de Las Vegas, pero desafortunadamente nunca veremos su apariencia original. Algunos arqueólogos y científicos creían que la piedra angular podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con precisión por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Hay una teoría. Las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todas las logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para impulsar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o fuerzas electromagnéticas acumuladas en la cima de la pirámide llenaban las habitaciones interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía evitar que el flujo se propagara, así que tuvieron que crear una superficie perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de forma que nadie pudiera meter una aguja o una cuchilla de afeitar entre ellos. Mucha gente cree en esta teoría porque construyeron las pirámides de piedra caliza. Este material puede contener energía en su interior. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, crear una carga eléctrica. También cavaron canales debajo de la pirámide para que el agua transmitiera electricidad, y en la cima pusieron una piedra angular de oro, el mejor conductor de electricidad. Así es como se obtiene un gran generador de energía. Diferentes culturas utilizaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo, pero todas estas son teorías. Si hubiera estado funcionando, la humanidad habría utilizado estas tecnologías. Hoy en día hay menciones de la industria del metal, química, ingeniería física, matemáticas y astronomía. En algunos registros antiguos, la mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas que conocemos. Las etapas detalladas del desarrollo de la tecnología en diferentes culturas en el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden rastrear la evolución de todos los dispositivos modernos si las personas hubieran creado algunas invenciones tecnológicas en la antigüedad. La historia del mundo, el mundo se habría visto diferente. Tal vez todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales. Y puede suceder. Para nosotros, solo imaginemos cómo la gente desenterraría una computadora portátil en 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de dispositivo es. Otra maravilla egipcia, rodeada de misterio, es la estatua de la Esfinge. Los egipcios la tallaron de una sola pieza masiva de piedra caliza de aproximadamente 45 hace 000 años, pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción o quién la construyó.
La gente pintaba la esfinge de diferentes colores para que pareciera mucho más brillante y vívida. En el pasado distante, brillaba como las grandes pirámides. De todos modos, el tiempo no solo ha cambiado su apariencia, sino también su nombre. Inicialmente, los egipcios la llamaron Hit. Los griegos la rebautizaron como Esfinge. Unos cientos de años después de su construcción, la Esfinge enfatizó la grandeza de los gobernantes de Egipto. También realizó una función simbólica de un perro guardián que custodiaba la tumba del faraón y los caminos que conducían a ella. Esta versión suena realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas al pie de la Esfinge. Quizás estas habitaciones y túneles intrincados conducen a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda el salón de los registros, el almacenamiento de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. Puedes encontrar muchos mapas detallados del interior. Las mazmorras de la Esfinge en Internet muestran estructuras de 12 pisos de profundidad debajo de la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, rollos de conocimiento y varios artefactos antiguos. Pero no creas en todos estos mapas. Estas son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que todavía hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible de las profundidades subterráneas. Por lo tanto, son principalmente científicos de otros países quienes realizan las excavaciones. En 1998, los científicos descubrieron extraños túneles que conducen a habitaciones vacías debajo de la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar a través de túneles en el pasado, y tal vez esas personas se llevaron todos los tesoros que estaban allí. Una de las leyendas dice que algún artefacto poderoso se encuentra debajo de la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero, pero los lugareños la ocultan porque puede dañar el planeta. Algunos creen que se puede encontrar evidencia de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito en las tumbas de los faraones. Pero lo más probable es que estas pinturas y signos. Cuéntanos los mitos y leyendas del antiguo Egipto, pero ¿qué pasa si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Qué pasa si los lugareños que vivieron en ese momento pensaban que las personas en el futuro, no podrían obtener energía por sí mismos? De todos modos, dejémosles algunas instrucciones detalladas. Hay muchos acertijos y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es una empresa peligrosa, ya que no es fácil ingresar a los pasillos subterráneos. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona dentro de los túneles puede perderse y nunca poder encontrar el camino de regreso. Además, cuesta mucho dinero ahora. ¿Qué sería ser asombroso es si la gente pudiera inventar algún dispositivo que pudiera escanear áreas subterráneas y mostrar sus modelos detallados? Cuando escuchas la palabra momia, es posible que sientas escalofríos en la columna vertebral. Eso se debe a que la mayoría de nosotros asociamos esta palabra con esos personajes espeluznantes que has visto en algunas películas de terror. Pero en realidad, las momias nos han ayudado a comprender mucho sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y sobre cómo las personas solían lidiar con la pérdida de sus seres queridos. Las personas más famosas en todo el mundo por sus momias son los antiguos egipcios. Creen que algún tipo de existencia después de fallecer era posible si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistieron en preservar el cuerpo humano a través del proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada, como si le dieran un apartamento propio en pleno funcionamiento. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural en su mayor parte. Veían los ciclos naturales a su alrededor, como cómo salía el sol todos los días seguido de la luna, o cómo siempre brotaba nueva vida de las plantas, incluso después de que se habían marchitado. También creían que el poderoso espíritu Osiris representaba el ciclo del fallecimiento, y la resurrección jugó un papel en este proceso para prepararse para la otra vida. Los antiguos egipcios seguían ciertos rituales como la momificación, que implicaba el uso de materiales como resinas de miel e incienso para preservar el cuerpo. No hay otra momia más popular que la del rey Tut. Era un joven faraón que gobernó durante 3000 años en Egipto. El problema con el descubrimiento de antiguas tumbas reales es que la mayoría de estos lugares de entierro fueron robados previamente. La gente sabía que los antiguos gobernantes habían quedado con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos lugares se volvieron vulnerables a los ladrones.
Cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922, la gente estaba emocionada porque no había sido robada como muchas otras tumbas reales descubiertas previamente. Así de bien escondida estaba en su interior, su momia fue encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluido uno de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a aprender sobre la cultura y las prácticas populares en el momento en que falleció. También aprendimos sobre su familia, al observar su ADN. Los científicos pudieron descubrir que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema con su pie que podría haberle dificultado caminar. Ramsis II fue otro faraón en Egipto que gobernó durante 68 años, lo cual fue bastante en ese entonces. Era conocido por sus campañas de expansión y proyectos de construcción. Muchos objetos de su época como gobernante todavía existen hoy, incluyendo una gran estatua de él. Ramsis II medía alrededor de 6 pies de alto y vivió hasta los 90 años. Después de observar a su mamá, los científicos concluyeron que pudo haber tenido una condición médica que afectó su columna vertebral. Ahora recuerde a esos ladrones que mencioné antes. Probablemente sean la razón por la que Ramsis II terminó en un ataúd simple, en una colección secreta de momias reales en Dir al-Bahari, que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían sido registrados en sus vendajes. El proceso también fue realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía tardar unos asombrosos 70 días en completarse. Una persona especial decía un discurso muy específico mientras manipulaba delicadamente el cuerpo y lo secaba con un tipo de sal llamada natrón. También usaban lino y resina para que el cuerpo pareciera más líquido y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban adornadas con intrincadas obras de arte que representaban su viaje al más allá, desde su procesión funeraria a su paso por el inframundo. Los antiguos egipcios creían que todos hacían este viaje después de fallecer y llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudar a la persona en sus viajes espirituales. Además, las paredes de la tumba estaban decoradas con hechizos de un libro especial que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a las personas a llegar al más allá. Y hablando de lo importante que era este viaje, la gente también colocaba comida en estas antiguas tumbas. En la tumba del rey Tut, los arqueólogos descubrieron 36 frascos de bebidas antiguas y 8 cestas de frutas que se creía que se dejaron allí para ayudarlo en su viaje al más allá. Los egipcios creían que viajar al más allá tomaba mucho tiempo, así que dejaron muchos suministros, como comida y agua, para sustentar a sus seres queridos. Los faraones generalmente también tenían numerosas prendas lujosas y hermosas joyas en sus tumbas, para asegurarse de que tendrían un viaje a la moda. Estos artículos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como muchas joyas de oro con piedras preciosas, como pulseras, hebillas, banderines, collares, anillos, e incluso representaciones preciosas de insectos para protección. Algunos también fueron depositados con abanicos hechos de marfil y plumas de avestruz para mantenerlos frescos en el más allá. Algunos gobernantes antiguos incluso fueron colocados en sus apartamentos para siempre junto con murciélagos. Por ejemplo, el faraón Khufu construyó la gran pirámide de Giza como su tumba y se encontró un gran barco dentro. Sin embargo, el rey Tut fue enterrado con múltiples remos de barco, pero no un barco real. En cambio, tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos. Quizás Ibn Atin preferiría viajar al más allá por tierra que por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas se encuentran botellas de aceites y perfumes. Si se suponía que los gobernantes debían estar a la moda, ¿por qué no huele muy bien también? Algunos de ellos tenían algunos tipos de juegos de mesa antiguos, la mayoría de ellos hechos de materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos juegos se llamaba Senado. Era muy popular entre los antiguos egipcios y muy similar al ajedrez moderno. Los antiguos egipcios pueden tener las momias más famosas que existen, pero no fueron los primeros en inventar el procedimiento. De hecho, todo comenzó en América del Sur con una antigua civilización llamada Chinchorro. Hasta donde sabemos hoy, estas personas fueron las primeras en momificar a sus seres queridos que habían fallecido. Lo hicieron alrededor de 2000 años antes de que los egipcios comenzaran sus propios rituales. Seguro que podemos decir mucho sobre los gobernantes antiguos estudiando estas momias, pero hasta hace poco
No teníamos idea de cómo eran realmente durante su vida. Aunque no hace mucho tiempo, los arqueólogos encontraron algunas pinturas de momias muy especiales que estudiaban objetos del antiguo Egipto. Estos retratos de momias son pinturas muy detalladas de individuos que se hicieron mientras aún estaban vivos. Estas pinturas a menudo se pintaban sobre madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos, que se pintan sobre lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza, e incluso han sido utilizados por investigadores para diagnosticar enfermedades, comparándolos con las momias correspondientes. Algunos de estos retratos también incluyen representaciones de joyas que luego se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en el centro de Egipto es significativo, ya que marca la primera vez en más de un siglo que se encuentran tales pinturas. Las momias aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede ocurrir sin que intervengan las personas, debido a condiciones naturales como ambientes extremadamente fríos o calurosos, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a productos químicos que preservan el cuerpo. Estas condiciones no permiten que las bacterias crecer, dando como resultado que el cuerpo permaneciera más o menos intacto. Famoso. Hoy fue una de estas momias que hoy conocemos. Fue un hombre que vivió alrededor de 5 hace 000 años en Europa. Pero tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas creyeron inicialmente que era un montañero moderno debido a lo bien conservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, después de que el hombre de hielo fue retirado del glaciar, se determinó que en realidad era de la edad del cobre. El año es 1923. Dos adolescentes escapan de sus casas en medio de la noche en Florida City. Se rumoreaba que un anciano estaba construyendo un castillo de roca solo, pero cada vez que alguien intentaba ver lo que hacía el anciano, dejaba de trabajar. Los adolescentes curiosos lograron colarse en el patio trasero de Ed y vieron algo que luego podrían describir como mágico. Recordaron haber visto rocas moviéndose como globos de helio. El anciano estaba moviendo hasta 30 toneladas de piedra solo para construir su castillo. Incluso si no permitía que nadie lo viera trabajar, hablaba con orgullo de ello por la ciudad. Pero cada vez que la gente le preguntaba cómo estaba construyendo un castillo de piedra por su cuenta, simplemente respondía: «Descubrí el secreto de las pirámides». Esta historia comienza en Italia, el país de origen de Edward Lee de Scalon. Edward nació en un pequeño pueblo el 12 de enero de 1887. Nació en una familia de albañiles, que es probablemente donde aprendió antiguas técnicas de construcción. Sin embargo, creció como un niño enfermizo, lo que significaba que nunca podría cargar mucho peso o someterse a una actividad física intensa a la edad de 26 años. Un desafortunado giro de los acontecimientos determinó el destino de Ed. El amor de su vida rompió su compromiso, y Ed, con el corazón roto, decidió mudarse a los Estados Unidos. Vivió en un par de estados americanos antes de mudarse finalmente a Florida, donde comenzó la aventura de su vida. Ed pasó años buscando el terreno adecuado para construir la casa de sus sueños. Siempre rechazó las buenas tierras de cultivo cuando la gente se preguntaba por qué. Solo sonrió. Finalmente, cuando compró su propio terreno, sus amigos cercanos lo consideraron terrible. El suelo era bedrock, no podía ararlo ni cultivarlo, pero parecía perfecto para lo que estaba buscando construir. Los amigos cercanos de Ed a menudo lo describían como excéntrico cuando se le preguntaba por qué quería construir una casa. Solo decía que es para mis dulces 16. Algún día volverá. Luego cambió el tema de la conversación, que le llevó a Ed sobre 30 años para terminar Coral Castle, y lo hizo todo él solo. Solo trabajaría bajo el manto de la noche y nunca dejaría que nadie viera lo que estaba haciendo. El Coral Castle terminado encarna una serie de misterios sin resolver. Si visitaras el sitio en ese entonces, tendrías que atravesar una puerta giratoria de 9 toneladas y 8 pies de alto, que incluso un niño podría empujar con un solo dedo. Ed estaba tan orgulloso de esta puerta que originalmente nombró el sitio Rockgate Park. Fue renombrado Coral Castle mucho más tarde, después del fallecimiento de Ed. Una vez dentro, los visitantes accederían a las increíbles maravillas de las construcciones de edificio torres, símbolos místicos, muebles y columpios, todos hechos completamente de bloques monolíticos de piedra. Las piedras se colocan una encima de la otra, usando solo su peso para mantenerlos juntos. Y créalo o no, todo el parque reúne alrededor de 1,1 toneladas de piedra. Hoy en día, si visita las habitaciones de Ed, incluso verá los instrumentos simples que usó para construir todo esto: cinceles, martillos, cuerdas y poleas. El tipo de trabajo que hizo es difícil incluso con el equipo moderno, y mucho menos sin él. El principal misterio de Coral Castle radica en cómo Ed logró hacerlo. La única fotografía de Ed, el hombre calavera, principal en el trabajo,
muestra una estructura de palanca simple de un polipasto de cadena unido a un trípode de madera. El trípode estaba hecho de viejos postes telefónicos con una pequeña caja de madera en la parte superior. Lo que había en la caja es, por supuesto, un misterio. Desafortunadamente se llevó sus secretos con él, sin compartir la verdad de su trabajo con nadie más. Todavía no all is lost, ya que hay muchas teorías y especulaciones en torno a lo que podría haber sucedido allí. Una teoría dice que hay una rejilla armónica dentro de la superficie de la Tierra, algo que crearía puntos de antigravedad alrededor del mundo. Se cree que Coral Castle fue construido en tal lugar. Esto podría explicar por qué Ed tardó tanto en encontrar un terreno que le agradara. Tal vez lo que él buscaba era un lugar que le permitiera experimentar con fuerzas antigravedad. Pero siempre que Ed hablaba de su trabajo, decía que entendía las leyes del peso y el apalancamiento. Y seguro que había descifrado el secreto de los constructores de las pirámides. ¿Y cuál es ese secreto?, te preguntarás. Según el propio Ed, tiene que ver con el magnetismo. Incluso publicó un panfleto llamado Corriente Magnética. Allí explica que cada objeto tiene partículas magnéticas en su interior. Una persona solo necesita entender dónde se encuentran dentro de dichos objetos. De esta manera, los objetos pueden ser levantados y movidos sin mucho esfuerzo, como mover algo pesado bajo el agua. Los investigadores dicen que si asumimos que Ed Leites Kuhlman y los constructores de las pirámides usan la misma técnica, entonces solo se habrían necesitado 4.700 trabajadores para construir la Gran Pirámide de Giza, en lugar de los 20.000 a 100.000 que se estima actualmente. Pero esta historia se vuelve cada vez más misteriosa. A fines de la década de 1920, Ed estaba terminando la construcción del Castillo de Coral en Florida City. Los rumores sobre su trabajo se habían extendido por la ciudad. La gente decía que Ed estaba escondiendo un montón de dinero en algún lugar de su vivienda. Una noche, un grupo de hombres esperó hasta que Ed estuviera solo e irrumpió en el castillo para robarlo. No pudieron encontrar el dinero y afortunadamente no lastimaron a Ed, pero en los días siguientes decidió que era mejor mudarse de esa tierra. Por supuesto, se llevó más que su cepillo de dientes con él. Ed decidió trasladar todo el castillo de Coral a otro terreno a 10 kilómetros de donde había construido el parque. La leyenda dice que contrató a un camionero y le pidió que jurara secreto sobre lo que Ed pretendía hacer. Le pidió al conductor que mirara hacia otro lado, mientras Ed cargaba el camión él solo moviendo todas las rocas sin ninguna ayuda. Con el camión cargado, Ed y su castillo se mudaron a Homestead, Florida, donde se encuentra el parque hasta el día de hoy. En 1986, un grupo de ingenieros de la Universidad de Florida fue llamado para tratar de arreglar la puerta del parque. Entrada a la puerta giratoria de 9 toneladas, de la que Ed estaba tan orgulloso. Llegaron con mucho equipo moderno, incluida una grúa de 20 toneladas. Cuando los ingenieros desmontaron la puerta, notaron que Ed había usado una extraña piedra circular en la parte inferior de la puerta giratoria. Los ingenieros no podían entender cómo esta roca del tamaño de un frisbee podía soportar 9 toneladas de peso sin romperse en pedazos. Enviaron la roca al Departamento de Geología de la Universidad de Florida, pero los geólogos simplemente la devolvieron diciendo que no podían encontrar una coincidencia de esta roca en sus bases de datos. No pudieron determinar su origen. Los ingenieros volvieron a colocar la puerta de 9 toneladas en su lugar, intentando usar otras técnicas. Al principio no funcionó sin la roca base que Ed había usado originalmente, así que tuvieron que cortar la roca de la puerta para que funcionara como una puerta giratoria, demostrando una vez más que la tecnología moderna no podía replicar lo que Ed había hecho sin ayuda. Avance rápido hasta 2011, y otro hombre afirmó haber descifrado el código de la pirámide. Los constructores y el propio Ed Leites Kuhlman. Wally Wallington, un trabajador de la construcción jubilado del condado de Lair, Michigan, ha logrado construir usando técnicas similares a las utilizadas por Ed Wallington. Es conocido por haber construido su Stonehenge personal en Michigan. Se dice que utilizó máquinas simples como palancas y contrapesos, moviendo bloques de concreto de miles de libras. A diferencia de Ed Wallington, ha compartido sus técnicas con el público. Múltiples videos muestran la ingeniería inteligente que construyó a partir de materiales muy simples. El atore es impresionante. El hombre ha movido todo su granero a otra propiedad solo con la ayuda de herramientas simples. Sin embargo, no hay forma de probar que estas fueron las mismas técnicas utilizadas para construir el castillo de Coral. Hasta el día de hoy, los secretos del castillo de Coral no se han desentrañado. Pero bueno, siempre podemos seguir tratando de resolverlo. Es 1898 y estás participando en excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo.
Está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en tu estado de ánimo de Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal para volverte famoso. Manuscritos de oro, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, un pájaro de madera. Estás realmente decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo. Pero aún no sabes que años después, alguien propondría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano, por lo que el artefacto apodado el pájaro Saqqara está hecho de un sicómoro. El pajarito tiene una envergadura de solo 7 pulgadas y pesa alrededor de 40 ga. Recuerdo original perfecto de Egipto. Yo diría que tiene más de 2000 años de antigüedad, y parece bastante simple, sin ningún tallado de plumas u otros adornos intrincados. Tiene un pico y ojos que hacen que nuestro bien parezca un halcón. El emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante inusual, ya que es cuadrada, parece extrañamente vertical, y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza que ahora falta. A los humanos les encanta resolver un buen misterio, por lo que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. Primero, simplemente es que era un objeto ceremonial. La segunda idea es que era un juguete para un niño de alguna familia bien formada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un concepto popular en el antiguo Egipto. Luego hubo una teoría de que el pájaro había sido utilizado como una veta meteorológica, pero esta ha sido desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, excepto la que se hizo en el Museo de Quiro para fijar la exhibición en un palo, por lo que no había forma de colgarla, casi un siglo después de que se encontró el pájaro. El egiptólogo Dr. Khalil M.S. propuso una nueva teoría de que podría haber sido un modelo de un monoplano. Él creía que al pájaro le faltaba un plano de cola horizontal. De lo contrario, tenía sus alas colocadas en un ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para los vuelos. El Dr. M.S.A. también afirmó que era común en ese momento colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en tumbas. Entonces, ¿los antiguos egipcios realmente inventaron el avión en el 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, se enojaran mucho porque hicieron uno de sus primeros vuelos solo en 1903. Solo hay una forma de saberlo con certeza, y es probar el modelo. Pero sabes que el antiguo Museo de El Cairo probablemente no dejaría que una de sus preciadas exhibiciones volara como un juguete. Es por eso que el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y concluyó que incluso con el plano de cola faltante, el avión no era gran cosa. Caso de un volador resuelto. En realidad no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, por lo que invitaron a un experto en aerodinámica para construir otra réplica del pájaro. Lo probó en condiciones climáticas similares a las de Egipto y quedó impresionado con las habilidades de la pequeña llanura. Así que si inventaron el prototipo de un avión en los tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un arte que es un artefacto fuera de lugar. Un objeto que está muy adelantado a su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro Saqqara no es el único ejemplo de un concepto tan revolucionario. En 1901, un grupo de buzos recuperó el mecanismo antía de un naufragio submarino cerca de la isla griega de Anticatera. Se le ha denominado la primera computadora analógica del mundo, y actualmente está fechada alrededor del 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que se mueve la Luna a través del cielo. Nadie está seguro de quién lo usó y cómo o dónde se hizo, pero es obvio que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su tiempo. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Kit y la civilización del Valle del Indo idearon esta brillante invención al mismo tiempo, hace unos 4000 años. La plomería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie logró diseñar nada mejor hasta 2000 años después. Se descubrió un antiguo lavabo minoico en el Palacio de Canosos. Parece que tenía un asiento de madera sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en la azotea a una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían agua de jarras. Solo los superricos podían permitirse toda esta gloria. Así que si querías comprar bienes raíces en ese entonces, el inodoro con cisterna sería una señal de que estabas en el vecindario rico. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento aparentemente nuevo y genial en 1931, pero la tecnología detrás de ellas es en realidad mucho más antigua. Creo que el matemático e ingeniero del siglo I después de Cristo, Herón de Alejandría, ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas del templo.
Para ponerlo en funcionamiento, era necesario encender un fuego para producir calor. Había una olla de bronce debajo del fuego, llena hasta la mitad con agua. El inventor conectó la olla de bronce a recipientes que actuaban como pesas cuando el fuego ardía. El agua se movió hacia los recipientes. Bajaron y tiraron de las cuerdas. No se parecía en nada a la puerta de un supermercado que se abre frente a ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardó horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Es por eso que solo abren las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al templo para agregar algo de misticismo al templo durante las ceremonias. Parece espeluznante, como si la primera batería hubiera sido inventada en Bagdad alrededor de las 2, hace 000 años. Un arqueólogo alemán encontró esta vasija de barro ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de qué propósito tenía y quién la inventó exactamente. Existe una teoría de que se usaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la batería producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñadas por el propio Leonardo da Vinci en 1158? Inventó una lente de vidrio con un embudo en un lado. Se suponía que debías usarla con agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿no? Alrededor de un siglo después, la científica francesa René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea fuera el contacto de las futuras lentes de contacto, porque entran en contacto con los ojos. Entiéndelo. El tubo de vidrio con líquido ayudó a mejorar la visión, pero parpadear era lamentablemente imposible. 2 siglos y medio después, las nuevas tecnologías en la industria del vidrio permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que se ajustaran al ojo e incluso permitieran al usuario parpadear. Gracias, chicos. Aún así, esas lentes estaban hechas de vidrio soplado pesado y no dejaban el ojo respirar. Unos 50 años después, las lentillas se volvieron de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero que aún cubrían todo el ojo. Y luego, en 1948, un técnico óptico inglés lijó accidentalmente una lentilla de plástico y se dio cuenta de que seguirían en su lugar incluso si cubrieran solo la córnea. Imagina que vives en el Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Habría tardado unos 10 días en llegar en barco, así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas, en 1858, fue una verdadera sensación. El primer mensaje lo envió la propia reina Victoria. Todo fue posible gracias al cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas pocas semanas. Se necesitaron años para que volviera a la vida.